Tercer carta de Juan, capítulo 1, que es solo un capítulo, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Dígame. Amén. Bueno, leemos en el nombre de Jesús. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Oramos. Amado Padre, habla a nuestra vida, que a lo largo de la exposición de esta palabra, tu Santo Espíritu esté dirigiendo nuestro pensamiento y también nuestro corazón esté siendo dirigido para hablar lo que tú quieres compartir con tu iglesia. Bendícenos, bendice también a los que están en la transmisión en vivo y a aquellos que en algún momento se habrán de conectar. Te ruego que todos seamos fortalecidos, afirmados, desafiados y que el consejo sea oportuno para que podamos ser afirmados siempre en tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe, por favor, su lugar un momento. Dios definitivamente quiere bendecir nuestra vida. Y las bendiciones de Dios se pueden expresar a través de distintas maneras. Y dos de ellas es a través de la prosperidad y también mediante la sanidad física. Seguramente algunos han venido lidiando con problemas de salud. Algunos de ellos son parte de lo que el cuerpo, ¿verdad?, ha de responder al pasar del tiempo. Dicho de esta forma, tal vez algunas de las enfermedades son el motivo, ¿verdad?, de el desgaste que nuestro cuerpo físico tiene por los años que Dios nos ha permitido estar en la tierra. El sabio Salomón, escribiendo en el capítulo 12, habla de que cuando ya se llega a una edad adulta, cuando llegamos a la vejez, se presentan muchos problemas de salud. Y la enfermedad no es el plan de Dios para nosotros. Sin embargo, es parte de los resultados que la caída original, ¿verdad?, ha producido. Y esto me lleva a decir algo que muchas veces he dicho desde este púlpito, que las enfermedades no siempre son el resultado de un pecado en la vida de un cristiano, sino que hay otros factores también que pueden influir en que una persona pueda estar padeciendo problemas de salud. Incluso algunos de los propósitos tienen que ver, ¿verdad?, con Dios directamente, y es Dios el que permite esas enfermedades para que las personas se mantengan sirviendo, para que no olviden a quién le pertenece la gloria, para que tengan los pies sobre la tierra. Tal fue el caso del apóstol Pablo, que Dios permitió una enfermedad en su cuerpo, y el propósito de Dios es que Pablo no se quedara con la gloria que le pertenecía al Señor. Así que si tú eres de los que has estado lidiando con alguna enfermedad, o posiblemente tienes un deseo en tu corazón en cuanto a prosperar, y hablo de una prosperidad material, quiero hoy decir que es el deseo de Dios también para ti, es el deseo de Dios para su iglesia. Y la prosperidad material es un tema muy bíblico, y es un tema del cual hoy yo quiero, ¿verdad?, hacer algunas aportaciones. La Biblia en este apartado nos está hablando acerca del anciano Gayo, un hombre que dedicó su vida al servicio de Dios. Está escribiendo esta carta para elogiar a este hermano en la fe llamado Gayo, pero también es una carta que lleva una advertencia, porque en esta iglesia se menciona también
de un hombre llamado Demetrio y de un hombre llamado Diótrefes. Y entonces hay algunos conflictos que se están dando en torno de la vida de la iglesia. Y Demetrio es un hombre también que está dando un buen testimonio, pero en cambio Diótrefes es alguien que no está modelando la verdad del Evangelio de Jesús. Y es por eso que el anciano Juan está escribiendo esta carta, y el principal motivo es dar un elogio a la fidelidad de este buen hermano llamado Gayo. Y cuando él escribe, él está teniendo un deseo para su hermano, y el deseo de Juan hacia el hermano Gayo es que Dios lo pueda prosperar. Y la prosperidad que se habla en este verso 2 es una prosperidad integral. Juan está deseando que Dios pueda prosperar primero de una manera material al hermano Gayo. Le está también diciendo Juan que él desea que el hermano Gayo pueda tener salud. Y también está deseoso Juan de que este hermano pueda ser prosperado en su alma. Esto tiene que ver con la prosperidad de carácter espiritual. Entonces está hablando de una prosperidad integral. Juan está, ¿verdad?, reconociendo en Gayo una verdadera conversión. Está mirando en él a un hombre que está modelando la fidelidad en cuanto a la vida cristiana. Y entonces, en estas palabras y en este deseo que Juan tiene acerca de la prosperidad, nosotros pudiéramos reflexionar y pensar en el deseo que también como pastor yo tengo de que usted como hermano en la fe pueda recibir una prosperidad. El Señor nos habla, ¿verdad?, en repetidas ocasiones, que Él es el dueño de todos los bienes materiales. Santiago, en el capítulo 5, nos presenta también el hecho de que a veces nosotros manejamos de una manera inadecuada los recursos materiales que recibimos, porque gastamos más de lo que tenemos o de lo que estamos produciendo. En otras ocasiones, porque no estamos supliendo las necesidades por las cuales Dios nos manda dinero. Y hay necesidades básicas en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. También las necesidades que tienen que ver, ¿verdad?, con la obra del Señor, y que Dios nos manda un recurso como mayordomos para que lo administremos de una manera adecuada y que estemos utilizando el dinero de manera correcta. Entonces, Dios también nos recuerda que hay algunos principios en cuanto al manejo del dinero. Y el primero de ellos es que Dios es el dueño de todas las cosas, y que cuando sabemos que vamos a rendir cuentas en cuanto a lo que recibimos materialmente de parte de Dios, entonces nos vamos a esforzar para cuidar el recurso que hemos recibido. La Biblia también nos habla de otro principio en cuanto a que como mayordomos habremos de demostrar fidelidad en cuanto al cuidado de los bienes que Dios nos está entregando. La Biblia también hace referencia a un principio en cuanto a sembrar y cosechar, y nos dice la Escritura en cuanto a esto, que todas las cosas que habremos de sembrar, en algún momento también las habríamos de cosechar. Sin embargo, esto tiene que ver, ¿verdad?, con la gratitud que hay en cada corazón y con la generosidad que podemos nosotros demostrar a Dios en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Los elogios en cuanto a Gayo tienen que ver precisamente con el servicio que él daba a los hermanos. Era un hombre servicial, y principalmente el servicio que él hacía estaba enfocado hacia los hermanos que no conocía. Posiblemente nos resulte más fácil el poder servir a un hermano que conocemos, el poder ayudar a los hermanos, ¿verdad?, con los que tenemos empatía o con los que regularmente cada semana tenemos la oportunidad de ver, y con ellos pudiéramos demostrar un amor, pudiéramos servirles de diferentes maneras a través de los talentos o dones que hemos recibido de parte del Señor. Pero nos puede resultar un poco más complicado el poder servir a las personas que no conocemos. Hace poco, en esta misma semana, veía en las redes sociales
la imagen de una persona que llevaba 3 días tirada, y entonces un periodista de la ciudad pedía al DIF o pedía a una iglesia que está muy cercana, ¿verdad?, a la ubicación donde ese hombre estaba tirado por 3 días, que pudiera auxiliarle, perdón. Sin embargo, los comentarios que la gente comenzó a plasmar ahí, pues en su mayoría fueron negativos. Y la gente hablaba acerca de la falta de empatía y la falta de amor. Y hablaban también acerca del servicio que no se veía, ¿verdad?, por parte de la iglesia en cuestión. Esto me lleva a pensar que para la iglesia puede ser más fácil el servir a personas conocidas que el poder demostrar ese servicio y ese amor hacia las personas que no conocemos. Y hoy la sociedad demanda un servicio en donde como iglesia podamos demostrar, ¿verdad?, ese amor que Dios ha demostrado por nosotros. Que podamos también demostrar un servicio en donde no hay un interés de por medio, sino más bien un interés, y si hubiese, más bien un interés, tendría que ser espiritual. Tendría que ser, ¿verdad?, un interés en donde tendríamos que ayudar a la persona sabiendo que esa persona posiblemente no nos iba, ¿verdad?, a devolver lo que hicimos por ellos. Entonces, Juan está hablando aquí acerca de Gayo y de la hospitalidad y del servicio que muestra, pero también está hablando acerca del testimonio de amor que él está dando. Y hay una palabra aquí que es encaminarlos, y está resaltando, ¿verdad?, que él se despojaba incluso de sus bienes materiales. Juan está diciendo con esta palabra encaminarlos, que estaba impulsando el trabajo de estos predicadores o de estos hermanos desconocidos que llegaban ahí a la iglesia, y que Gayo estaba dispuesto incluso a colaborar, ¿verdad?, materialmente. Y entonces el deseo, ¿verdad?, que hay en el apóstol es muy oportuno, debido a que este hombre se había esforzado en mostrar la verdad del evangelio de Jesús. Y al igual, ¿verdad?, que ese deseo que hay en la vida de Juan es el mismo deseo que debería haber en la vida de cada uno de nosotros. Usted como hermano debería también desear en la vida de otros hermanos que el Señor les prospere, que el Señor les bendiga en gran manera. Pero a veces nos puede ocurrir que podemos sentir una emoción negativa, como lo es la envidia. Y pudiéramos pensar, ¿por qué a ese hermano Dios sí lo está prosperando? ¿Y por qué Dios no me está prosperando, no me está bendiciendo a mí? Deberíamos considerar el hecho de que nuestros buenos deseos también tienen que ver, hermanos, con el amor que nosotros pudiéramos mostrar hacia otros. En el saludo de los judíos, Shalom, estaba plasmado un deseo. Y ellos hablaban en el saludo de Shalom acerca de la paz y acerca de la prosperidad que ellos estaban deseando hacia la vida de los hermanos o de los judíos. Si nosotros saludamos a un hermano, regularmente le damos la mano y le decimos Dios te bendiga. Es una manera, ¿verdad?, un deseo, una expresión en donde estamos queriendo, ¿verdad?, transferir en ellos una bendición de parte de Dios. ¿Y por qué entonces sorprendernos, escandalizarnos? ¿O por qué entonces sentir quizá envidia cuando Dios está bendiciendo a un hermano en la fe? Nuestro deseo por otros tendría que ser como el deseo de Juan hacia el hermano Gayo. Deberíamos también nosotros mostrar ese deseo para que Dios esté bendiciendo a nuestro hermano. Si Dios le está dando, si Dios lo está prosperando materialmente, si Dios lo está ayudando, si Dios está proviendo materialmente en sus necesidades, como iglesia, lo que tendríamos que hacer y como hermanos en la fe es glorificar el nombre de aquel que provee todas las cosas. Deberíamos estar agradecidos con Dios por lo que está haciendo en la vida del hermano. Pero como le digo,
Puede también que no solo la envidia aparezca, sino que la queja. Nos podemos inconformar ante Dios. Podemos decirle a Dios, yo sí te estoy sirviendo y Él no. Yo sí me estoy esforzando, tú lo estás viendo. Pero el otro no está haciendo lo mismo que yo hago. Y en ese sentido pudiéramos parecernos un poco más a los fariseos, como aquel hombre que dice, yo daba, yo diezmaba, yo ayunaba. Aquel fariseo que cuando subió a orar presentó una oración de esta naturaleza, y que en lugar de salir purificado, restaurado, pues salió de la misma manera en como llegó. Y debemos más bien ser agradecidos con el Señor, y debemos glorificar por la provisión que Él da a otros. Dios no está peleado con el término riqueza. ¿Se puede ser un hombre rico y al mismo tiempo servir a Dios o ser temeroso de Él? Por supuesto que sí. Y encontramos un ejemplo de ello en la vida de Job. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto en sus caminos. Job era un hombre que tenía comunión con Dios, pero a pesar de todo eso, le sobrevino un gran mal. Pero fue el propósito de Dios en la vida de Job. Dios había permitido que todos estos males llegaran, y Job estaba arriba, y de repente, de la noche a la mañana, Job estaba abajo. Lo tenía todo y se quedó sin nada. Y debemos entonces tener en cuenta lo siguiente, que posiblemente en nuestra vida hoy estemos en una posición elevada, una posición en donde Dios nos ha provisto y nos ha bendecido, pero que el día de mañana la historia de nuestra vida pueda dar un giro, y posiblemente podamos estar abajo y de repente podamos estar arriba. El deseo entonces de Dios para su iglesia es que pueda ser bendecida y prosperada incluso en los bienes materiales. En la historia bíblica encontramos a hombres que fueron ricos, y veíamos a uno de ellos en la semana, el viernes, Zaqueo, y que se arrepintió y que tuvo un encuentro con Jesús, y que estuvo dispuesto a entregar lo que tenía. Y si hizo un agravio, él estaba dispuesto a pagar con intereses el agravio que había realizado. Encontramos en la historia del rico y Lázaro la vida de un hombre que por causa de la riqueza fue condenado. Entonces esto quiere decir que podemos tener, ¿verdad?, el acceso y la oportunidad de recibir y de ser bendecidos en los bienes materiales. Pero ¿qué necesito hacer para recibir una bendición como esta? ¿De qué manera puedo yo ser prosperado materialmente? Bueno, quiero decir que la respuesta que Gallo recibe de parte de Juan es andar en la verdad. Esto es que si alguien quiere ser bendecido por Dios, ser prosperado materialmente, necesita andar en la verdad. El segundo deseo tiene que ver con una sanidad física. Y como le decía, tal vez alguien viene arrastrando algún tipo de enfermedad, viene enfermo. La enfermedad del rey Ezequías, en el libro de Isaías, capítulo 38, nos enseña algunas lecciones que son muy oportunas, ¿verdad?, para poder compartir en esta oportunidad. Dice el texto que en aquellos días había enfermado Ezequías de muerte. La primera lección que encontramos es de que todos los hombres santos pueden enfermarse, porque Ezequías era un buen rey. La Biblia habla en Santiago 5 que podemos también nosotros orar por los enfermos, y si alguno está enfermo entre vosotros, verso 13 al 16, llame a los pastores, a los ancianos, al liderazgo de la iglesia y ore por ellos. La Biblia habla acerca de que Eliseo enfermó, y la Biblia menciona entonces en reiteradas ocasiones acerca de hombres piadosos, santos de Dios, que enfermaron. Y esta lección nos debe llevar a pensar en que ninguno de nosotros, aun cuando seamos buenos creyentes, estamos exentos, ¿verdad?, de sufrir algún tipo de enfermedad.
Y luego dice, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La segunda lección que aprendemos es que Dios sigue hablando a través de su palabra. Dios sigue hablando a través de los ministros. Dios sigue hablando y comunicando su mensaje a través de sus siervos. Y bendito sea su nombre, porque precisamente nos reunimos con el deseo de escuchar el mensaje, el consejo oportuno de Dios. Sabemos que Dios habla, sabemos que el mensaje de Dios es oportuno en nuestra vida. Y entonces la segunda lección es que Dios dará un mensaje puntual, nos hablará en el tiempo en el cual Él lo indica, nos hablará a través de la vida de quien Él quiere hacerlo. El texto dice que el mensaje para el rey Ezequías no fue nada alentador, fue un mensaje duro. Le dijo, ordena tu casa, organízate, porque te vas a morir. Tremendo. Y luego el versículo 3 dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. La tercera lección que encontramos aquí es de no rendirnos. Ezequías, a pesar de que había escuchado el mensaje del profeta Isaías, él le rogó a Dios, y el ruego estuvo acompañado de lágrimas. Fue una oración profunda, fue una oración desde el fondo del corazón, desde las entrañas, y comenzó a orar, y comenzó a pedirle a Dios. Y note usted la petición de Ezequías. Le dijo, acuérdate de todo lo que he hecho, acuérdate del servicio que he dado. Le está diciendo, en otras palabras, acuérdate, Dios, que yo he andado en tu verdad, de que yo he hecho las cosas de manera correcta, de que yo en realidad me he esforzado por servirte, de que he tratado de guardar mi corazón y que la idolatría no sea parte de mi vida, ni tampoco parte de la vida del pueblo que estoy gobernando. Entonces Ezequías está haciendo un ruego, y esta tercera lección nos lleva a pensar de que cuando rogamos a Dios, que cuando oramos delante de Él, Él atiende nuestra oración desde los cielos. Y no es una oración superficial, es una oración cargada de emotividad. Es una oración que está haciendo el rey Ezequías en medio de su enfermedad. Y note usted esto, que aunque Dios ya había determinado que sobre la vida de Ezequías se iba, ¿verdad?, a pagar en ese tiempo, la vida de Ezequías iba a terminar, Dios tuvo misericordia. Dios escuchó la oración y el ruego de este rey, y entonces Dios atendió a la súplica. Verso 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí añado 15 años más a tu vida. La cuarta lección es que Dios no se olvida de lo que hacemos. Es que Dios atiende a la necesidad. Es que Dios escucha puntualmente. Isaías había llegado a la casa del rey y ni siquiera había salido de todo lo que era parte de la casa de Ezequías. Estaba en el patio, y cuando iba él, ¿verdad?, saliendo de la casa del rey, Dios le habla al profeta Isaías y le dice, regresa, ve donde está Ezequías y dile que le voy a añadir 15 años más de vida. ¿Te imaginas el corazón de Ezequías? En un mismo día escuchó que se iba a morir ya, y en ese mismo día escuchó que tenía 15 años más de oportunidades, 15 años más de vida para que él pudiera alabar el nombre del Señor, 15 años más para que Ezequías pudiera, ¿verdad?, seguir andando delante de Dios en la verdad con un íntegro corazón. Había 15 años más añadidos hacia Ezequías por la gracia, la benevolencia y la misericordia de Dios. Verso 6, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé,
y esto será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Esto es, que Dios no solo se acordó de Ezequías, sino también del pueblo. Esta lección nos lleva a pensar y a considerar que las bendiciones que alguien puede recibir, en este caso Ezequías, que está al frente en el gobierno, una persona de una posición de importancia, esas bendiciones no se limitan solo para un individuo, sino que estas bendiciones pueden ser para toda una comunidad. La bendición de Ezequías fue una bendición en la que él se pudo regocijar por el tiempo añadido de parte de Dios, pero fue una bendición también extendida en cuanto a que Dios no solo lo bendijo a él con este regalo de vida, sino que también Dios estaba, ¿verdad?, incluyendo al pueblo en los planes que tenía. La vida de Ezequías nos presenta a nosotros también una lección en cuanto a la manera en cómo podemos dirigirnos a Dios y pedirle a Él para que nos sane. La manera en cómo podemos dirigirnos al Señor en medio de una enfermedad que estemos pasando. Es decirle, exponerle a Él el por qué, cuál es la razón que tenemos, el motivo que nos mueve a querer recuperar nuestra salud. Ezequías fue enfático en decir que quería estar delante de Dios con un corazón íntegro. Esto es, que nuestras oraciones habrán de tener este tipo de característica también cuando estamos en medio de una enfermedad. ¿Para qué quieres recuperar tu salud? ¿Para qué quieres tener vitalidad en tu cuerpo? ¿Cuál es el motivo, el propósito? Que algunos puedan decir, es que yo quiero servir a Dios. Es que yo quiero con esta fuerza, esta energía, hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Se cuenta la historia de un hombre que estaba en silla de ruedas. Había sufrido un accidente. Y entonces llegó un predicador y convocaron a una campaña evangelística. Y entonces el predicador comenzó a decir, Dios quiere traer sanidad. Y toda la gente se volcó, sobre todo aquellos que estaban, ¿verdad?, padeciendo algún tipo de enfermedad. Y la persona de silla de ruedas pidió que la auxiliaran para que pudiera pasar al frente donde el evangelista estaba haciendo el llamado. Y entonces el predicador de la ocasión comenzó a poner el micrófono en la vida de las personas que habían pasado para recibir aquella oración de fe. Y cuando llegó a la persona que estaba en silla de ruedas, le preguntó al predicador, ¿por qué quieres recibir tu sanidad? Y la respuesta de este hombre fue, es que quiero ser sano y levantarme de esta silla para irme a bailar. Quiero comprarme el mejor sombrero y quiero irme a la fiesta del pueblo. Quiero ir a bailar, a tomar. Quiero brincar con estas piernas nuevas que he recibido. Y entonces podemos preguntar, ¿dónde está la gloria a Dios en ese punto? Lo primero que deberíamos, ¿verdad?, pensar en cuanto a un milagro de parte de Dios, no es hacer algo en cuanto a lo que nos pueda permitir nuestro cuerpo, sino más bien a dar gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar el rostro de Dios, no esperar al domingo para ir a la iglesia, si bien es importante estar reunidos, pero sí darle la gloria a Dios en el momento en el cual recibimos ese milagro de parte del Señor. Los ciegos que recibían la vista de parte de Dios, los paralíticos, los mudos, no esperaban hasta llegar delante del sacerdote y exponer el caso, sino que era de forma inmediata que ellos mostraban gratitud. Y aun cuando algunos de ellos los cuestionaron en cuanto a cómo recibieron la sanidad, algunos de ellos llegaron a decir, no sé de qué manera, lo único que sé es que estaba ciego, pero ahora veo. No sé qué es lo que ocurrió, pero yo ahora puedo hablar y yo no hablaba. Y ellos expresaban la gratitud en ese momento, daban la gloria a Dios en el momento. Habríamos también de considerar que cuando recibimos de parte de Dios
un favor y una bendición, hermanos. Deberíamos también expresar nuestro agradecimiento y darle toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento a aquel que lo merece. Dios desea que tú seas sanado. Porque tal vez algunos se preguntan, ¿por qué he lidiado tantos años con este mal? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí o será tan grande mi pecado que yo estoy en aflicción en este cuerpo? Mire usted, puede entrar un gran problema aquí, porque si Dios quiere que usted sane, ¿por qué está enfermo? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le dijo a Pablo esto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el verso 8 dice que Pablo le rogó 3 veces a Dios que lo sanara. Tenía una enfermedad, y esta enfermedad él la refiere como el aguijón en su carne. Algunos piensan que su enfermedad era visual, que tenía un problema en su vista, que casi él no podía ver. Algunos comentaristas piensan que solo el 10% de su vista funcionaba y que él no podía ver. Por eso al final de la carta a los Gálatas dice: escribo de mi propia letra, con mi propia mano escribo letras grandes. Y luego habla de que si fuera necesario sacarse sus ojos para bendecir de esa manera a la iglesia de Galacia, lo haría. Entonces se cree que el problema de salud y de ese aguijón era un problema visual, aunque algunos otros creen que el problema del aguijón en la carne de Pablo eran los recuerdos que él tenía en cuanto a lo que él había hecho en su vida pasada. Esto es una especie de ansiedad y de estrés y de depresión que tenía el apóstol. Esto más bien tiene que ver no con una enfermedad física, sino con una enfermedad psicosomática, una enfermedad del alma emocional. Y algunos consideran que Pablo recordaba cuando estaba ahí atestiguando la muerte de Esteban, o cuando Pablo levantó firmas y fue a traer cartas para matar a los cristianos y perseguirlos. Y entonces algunos creen que eran los recuerdos que Satanás traía a la mente de Pablo para atormentarlo, y que Dios entonces, ¿verdad?, lo permitía. Y Pablo le dice: quítame este aguijón. El asunto es de que fuera una u otra cosa, era una situación muy dura para él, y le rogó. Note usted otra vez la expresión, habla de rogativa, como en el caso del rey Ezequías. Rogó. Le pidió no solo una vez, lo hizo 3 veces. Y Dios le dijo que no. Dios no estuvo, ¿verdad?, dispuesto ni determinado a derramar una sanidad en la vida del apóstol Pablo. En Ezequías sí le añadió 15 años, pero en la vida de Pablo Dios le dijo que no. ¿Cómo? No, porque Dios a través de esa enfermedad había trazado un plan. Había un propósito de Dios en la vida de Pablo. A través de esta situación, Pablo no le iba a dar lugar al orgullo. Pablo, a través de la situación que pasaba, sabía que todo lo que estaba viniendo en su vida y todo lo que Dios le permitía hacer en su nombre, era porque Dios lo estaba acompañando. Es porque la gloria de Dios estaba con él. En otras palabras, la enfermedad de Pablo era para mantenerlo en el carril adecuado y para que Pablo no se saliera de ahí. Entonces, hermano, hay enfermedades que vienen a la vida de su cuerpo, en donde el propósito de Dios es mantenerlo en sus caminos, que usted no se aparte del camino, para mantenerlo consciente de que si usted está logrando algo en el reino de Dios, se lo debe a Él. Si Dios le permite estar en una situación de enfermedad, muchas veces es porque sabe Dios que si esa enfermedad se retira de su cuerpo, usted se retira de Él y de sus caminos.
¿Cómo? No es verdad. Dios conoce el corazón, Dios conoce la intención y Dios conoce también, hermanos, el propósito que es más necesario para la vida de cada uno de nosotros. Sabe Dios también que a través de las enfermedades, del sufrimiento, nosotros podemos, ¿verdad?, pasar más tiempo, dedicar más tiempo a la búsqueda de Él. Y que posiblemente la ausencia de algunas enfermedades nos llevan también a ausentarnos de la presencia de Dios. Dios es soberano en la salud y en la enfermedad. Dios es todopoderoso y puede sanar y desea sanar, pero también Dios es perfecto en los propósitos que Él traza. Y finalmente, lo que encontramos aquí es una sanidad, es un deseo, ¿verdad?, de prosperidad espiritual. Esto es que lo más importante en la vida del cristiano es prosperar espiritualmente, tener una prosperidad espiritual, una prosperidad material y una prosperidad física. Hermano, el mensaje de hoy es este: Dios desea prosperarnos, Dios desea sanarnos, Dios desea bendecirnos. Y el deseo de Juan hacia el anciano Gayo es un deseo único, particular. Y le dijo: Juan, yo deseo que seas prosperado en estas áreas. ¿Cuál es el mensaje para mí? Si tú y yo vivimos en la verdad y oramos a Dios y nuestra oración es en su voluntad, tú y yo también podemos ser sanados y prosperados. Así es. Así como Dios, ¿verdad?, ha bendecido a muchos, y así como el deseo de Juan para Gayo era ser prosperado, así también tú puedes ser prosperado si andas en la verdad y oras a Dios conforme a su voluntad. Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha nuestros ruegos. Y el mensaje propiamente para esta iglesia es que Dios quiere prosperarnos para que cumplamos, hermanos, el propósito que Él ya tiene desde antes de la fundación de esta iglesia llamada Kairos. Hoy Dios te puede sanar y hoy Dios te puede bendecir y prosperar también. ¿Cuántos quisieran ser prosperados materialmente, espiritualmente y ser sanos? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Y qué te parece si hoy oramos? Y hoy pedimos que Él nos prospere, que Él nos bendiga. Pero para eso tenemos que decirle: prepáranos para vivir en tu verdad. Amén. Prepáranos para vivir en tu verdad. Yo te invito a que por un momento estés de pie.